Muy buenos días. Continuando con la presentación de la serie de videos sobre el tema de fundamentos de COVID 2019, hoy día nos toca hablar sobre el sistema de gobierno y componentes. Recordemos que este video forma parte de una serie, que estamos publicando en mi canal de YouTube. Este ya viene a ser el segundo y en las próximas semanas iré publicando los siguientes videos. Comencemos entonces a explicar lo que se conoce como sistema de gobierno y componentes. Para entender lo que es un sistema de gobierno y sus componentes, tenemos que comenzar por explicar lo que se conoce como los objetivos de gobierno y gestión. Los objetivos de gobierno y gestión, como su nombre lo indican, son aquellos objetivos que la organización tiene que alcanzar para que la tecnología de la información dé soporte a sus objetivos estratégicos. En otras palabras, la manera de implementar gobierno empresarial de TI es implementando o alcanzando un conjunto de objetivos de gobierno y gestión. COVID 2019 define 40 objetivos de gobierno y gestión, conforme lo vamos a ver dentro de un momento, de los cuales 5 son objetivos de gobierno y 35 son objetivos de gestión. Un objetivo de gobierno y gestión está siempre relacionado con un proceso y además también está relacionado con otro conjunto de componentes, como vamos a ver dentro de un momento. Entonces podemos decir que un objetivo de gobierno está relacionado con un proceso de gobierno, mientras que un objetivo de gestión está relacionado con un proceso de gestión. Como ya sabemos, los procesos de gobierno están bajo la responsabilidad de los consejos de administración, o el directorio de la organización, mientras que los procesos de gestión están bajo la responsabilidad de la alta y media gerencia. Estos objetivos de gobierno y gestión están agrupados en lo que se conoce como dominios. Y tenemos 5 dominios, un dominio de gobierno y 4 dominios de gestión. Estos dominios se nombran mediante verbos, que expresan el propósito clave y las áreas de actividad, de los objetivos que tienen. Y así tenemos, por ejemplo, en el dominio de gobierno, tenemos el EDM, que es evaluar, dirigir y monitorizar. Dentro de los objetivos de gestión vemos los dominios APO, alinear, planificar y organizar, el dominio BAI, construir, adquirir e implementar, el dominio DSS, entregar, dar servicio y soporte, y el dominio MEA, monitorizar, evaluar y valorar. Aquí tenemos lo que se conoce como el modelo de referencia de COVID o el modelo CORE de COVID, en el cual están los 5 dominios con sus objetivos de gobierno y gestión. Lo que vemos acá en la parte de arriba es el dominio de gobierno, el dominio EDM, y vemos que sus objetivos son EDM01, que es garantizar el establecimiento y el mantenimiento de un marco de gobierno. EDM02, asegurar la realización de beneficios. El siguiente es asegurar la optimización de riesgos, asegurar la optimización de los recursos y asegurar la transparencia de las partes interesadas, Entonces, todos estos objetivos son responsabilidad de la alta dirección de la empresa, del directorio. Y luego, los 4 dominios que están en la parte inferior ya son responsabilidad de las gerencias, medias y altas de la organización. Así tenemos, por ejemplo, el dominio APO, que está conformado por un conjunto de procesos que tienen relación con los temas generales y de apoyo a la organización para poder lograr los objetivos de gobierno y gestión. Así vemos, por ejemplo, objetivos como gestionar el marco de gestión de TI, gestionar la estrategia, gestionar la arquitectura de la empresa, gestionar la innovación, gestionar el portafolio, gestionar el presupuesto y los costos, gestionar los recursos humanos, gestionar las relaciones, gestionar los acuerdos de servicio, gestionar los proveedores,
gestionar la calidad, gestionar el riesgo, gestionar la seguridad y gestionar los datos, ¿no? Entonces son 4 objetivos de gestión, ¿no? Que, como habíamos dicho, son objetivos de carácter general, de apoyo para la organización. Luego tenemos el siguiente dominio, ya que es el BAI, de construir, adquirir e implementar, que es el dominio que nos permite construir e implementar soluciones y servicios de TI para nuestra organización. Y entonces acá tenemos 11 objetivos, ¿no? Vamos a nombrarlos: gestionar los programas, gestionar la definición de requisitos, gestionar la identificación y construcción de soluciones, gestionar la disponibilidad y capacidad, gestionar los cambios organizativos, gestionar los cambios de TI, gestionar la aceptación y transición de cambios de TI, gestionar el conocimiento, gestionar los activos, gestionar la configuración y gestionar los proyectos. Una vez que las soluciones y servicios estén ya construidas e implementadas, pasamos a la parte de entrega de estos servicios, ¿no? Para que los clientes o usuarios hagan uso de estos servicios. Y entonces toda esa actividad se ve reflejada en el siguiente dominio, ¿no? DSS, que es entregar, dar servicio y soporte. Y vemos objetivos como gestionar las operaciones, gestionar las solicitudes las solicitudes e incidentes de servicio, gestionar los problemas, gestionar la continuidad, gestionar los servicios de seguridad y gestionar los controles de procesos de negocio. Luego tenemos un dominio, el MEA, que es de monitorizar, evaluar y valorar, que es el dominio ya de monitoreo, de control, de seguimiento, ¿no? Que todos estos objetivos se estén llevando a cabo de la mejor manera posible y estén apoyando, digamos, a la organización a lograr sus objetivos. Y entonces tenemos objetivos como gestionar la monitorización del rendimiento y la conformidad, gestionar el sistema de control interno, gestionar el cumplimiento de los requisitos externos y gestionar el aseguramiento. ¿Ok? Entonces hemos presentado una lista básicamente y hemos leído básicamente el objetivo de cada uno de estos elementos, porque ya en una presentación posterior, en el siguiente video, se hace una descripción más detallada de estos objetivos. Ahora, habíamos dicho entonces que estos objetivos de gobierno y gestión tienen que ser alcanzados por la empresa para lograr implementar gobierno empresarial de TI. Pero acá vemos que son 40 objetivos de gobierno y gestión y es muy complicado que una empresa los pueda implementar en un corto plazo, ¿no? Y entonces acá entra un concepto muy importante que lo vamos a ir viendo más adelante, que es el concepto de implementación de gobierno, pero bajo un esquema de mejora continua. ¿Qué quiere decir esto, no? Que estos objetivos se van a implementar en muchas iteraciones, ¿no? De acuerdo a los recursos, a las necesidades de cada organización. Hay que definir de estos 40 un grupo que son los más importantes y esos hay que implementarlos en una primera iteración, ¿no? Y luego hay que analizar otro conjunto más para una siguiente iteración y así sucesivamente, ¿no? Esto quiere decir que el tema de implementar gobierno y gestión de TI tiene un punto de inicio, pero nunca ya no tiene punto de término, ¿no? Porque constantemente hay que ir supervisando y controlando los objetivos que ya tenemos implementados y hay que ir adicionando otro conjunto más de objetivos, ¿no? Entonces ya es un proceso cíclico de mejora continua. Todo esto lo vamos a ir viendo más adelante. Ok, entonces una vez que ya hemos visto el concepto de qué viene a ser un objetivo de gobierno y gestión, entonces ahora sí vamos a ver ya lo que conocemos por el sistema de gobierno y los componentes, ¿no? Entonces, como se explica en esta lámina, si la organización quiere alcanzar esos objetivos de gobierno y gestión, tiene que establecer y personalizar, ¿no? Un sistema de gobierno creado a partir de una serie de componentes, ¿no? Esto lo que quiere decir es que la manera de alcanzar o de implementar esos objetivos de gobierno y gestión es a través de un sistema. Y ese sistema está conformado por una serie de componentes, ¿no? Que lo vamos a ver a continuación, que son realmente 7 componentes. Y acá se define ya lo que viene a ser un componente, ¿no?
Los componentes son factores que de manera individual y colectiva contribuyen a un buen funcionamiento del sistema de gobierno de la empresa, ¿no? Los componentes interactúan entre sí, lo que da lugar a un sistema de gobierno holístico, ¿no? Y los componentes son de diversos tipos, ¿no? Y el más conocido, o podríamos decir también el más importante, viene a ser el componente procesos. Y acá vemos ya los 7 componentes que forman parte de un sistema de gobierno, ¿no? Y estos 7 componentes que interactúan entre sí tienen que ser implementados para alcanzar los objetivos de gobierno y gestión que habíamos definido anteriormente. Eso quiere decir que para implementar gobierno no solamente hay que preocuparnos de mejorar los procesos de TI, ¿no? Sino también hay que ver las estructuras organizativas relacionadas, hay que ver los temas de la información, las personas, habilidades y competencias que van a desarrollar todo este trabajo, los principios, políticas y procedimientos que van a guiar el enfoque, la cultura, la ética y el comportamiento, y los servicios, la infraestructura y las aplicaciones. Entonces, todos estos componentes interactúan entre sí y son los que nos van a permitir alcanzar los objetivos de gobierno y gestión. Entonces vamos a dar una breve descripción de cada uno de estos componentes, ¿no? El componente procesos está conformado por una serie de prácticas y actividades. En un video posterior vamos a entrar a mostrar el detalle ya de la información que tienen las guías de COVID respecto a los procesos, ¿no? O sea, cada proceso está, digamos, clasificado con un conjunto de prácticas, y las prácticas a su vez tienen un conjunto de actividades. Y todas estas actividades son las que sirven para ayudarnos a lograr los objetivos de gobierno y gestión. Luego el componente estructuras organizativas, ¿no? Hay una serie de roles y estructuras que se define que nos van a permitir alcanzar los objetivos de gobierno y gestión. Todo esto, la herramienta de COVID nos muestra la información relevante a través de lo que se conoce como las matrices Racine. Luego tenemos el componente información, que se refiere pues a toda la información que fluye a lo largo de la empresa, ¿no? Y COVID se enfoca en la información que se requiere para un funcionamiento, ¿no?, eficaz del sistema de gobierno de la empresa. Luego tenemos el componente personas, habilidades y competencias, ¿no?, que se requiere lógicamente para trabajar con los otros componentes y apoyar en el logro de los objetivos de la empresa. El otro componente son los principios, las políticas y los procedimientos, que sirven para convertir el comportamiento deseado en una guía práctica para la gestión diaria. Tenemos el componente de la cultura, ética y el comportamiento, que también es un componente muy importante, que muchas veces no le damos la importancia de vida, ¿no? Hay que ver la cultura individual, la cultura de la empresa y los aspectos éticos correspondientes. Y finalmente tenemos el componente de servicios, infraestructura y aplicaciones, que se refiere pues a toda la tecnología que nos va a servir como soporte, ¿no?, para lograr los objetivos de gobierno y gestión. Cuando hablamos de componentes, hay dos tipos de componentes, ¿no? Los componentes genéricos, que es los que se muestran en el modelo Core de COVID, ¿no? El modelo Core de COVID, que lo hemos visto hace un momento, el que tiene los 40 objetivos de gobierno y gestión, pero cada objetivo de gobierno y gestión está conformado por 7 componentes, ¿no? El componente procesos tiene, digamos, una serie de actividades y prácticas que se pueden aplicar en cualquier situación, a cualquier tipo de empresa, ¿no? Y por eso son componentes de tipo genérico. Pero también hay componentes que se conocen como las variantes, ¿no?, que son las variantes de los genéricos, que son componentes que se usan en un contexto específico, generalmente dentro de lo que COVID llama un área prioritaria, ¿no?, que dentro de un momento lo vamos a definir, ¿ok? Y justamente acá tenemos un área prioritaria, como se describe acá, es un tópico, un dominio o un asunto de gobierno determinado que se puede abordar a través de una colección de objetivos de gobierno y gestión y sus componentes. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos usar COVID, ¿no?, y todos los objetivos de gobierno y gestión para implementar gobierno empresarial de TI.
¿no? Pero gobierno empresarial de TI es un enfoque bastante amplio, ¿ya? Pero también se puede usar COVID y se pueden utilizar los objetivos de gobierno y gestión para abordar un tema específico, ¿no? Un tema más puntual que nos preocupa, ¿no? De repente la organización dice, es muy complicado todavía implementar gobierno, tener un enfoque tan amplio, y yo quiero comenzar por algunas áreas que en este momento son prioritarias para mí. Y por ejemplo, esas áreas podrían ser los temas de ciberseguridad, los temas de riesgo, computación en la nube, privacidad, DevOps, ¿no? Y entonces se puede utilizar COVID para abordar estos temas en particular. Y en esta situación, ¿no? Entonces se van a usar componentes, variantes, ¿no? De los componentes genéricos, ¿no? Que me van a servir para abordar estos temas en particular. Sin embargo, hay que mencionar que este tema de áreas prioritarias o este enfoque está definido en COVID 2019, pero todavía a la fecha no existe ninguna guía de área prioritaria, ¿no? ISACA está trabajando intensamente en sacar estas guías que se muestran, pero de momento no hay todavía una guía específica. Luego tenemos el concepto de los factores de diseño. Como ahí se indica, los factores de diseño son factores o elementos, digamos, que nos ayudan a diseñar un sistema de gobierno de acuerdo a las necesidades específicas de cada organización, ¿no? Esto quiere decir que antes de implementar gobierno hay que diseñarlo. Y para diseñar hay que usar lo que COVID nos indica que son los factores de diseño. Entonces, en esta presentación vamos a hacer una breve descripción de los factores de diseño, pero ya en otra presentación más adelante, cuando hablemos del tema de diseño de un sistema de gobierno, vamos a ver la manera en que estos factores se utilizan, ¿ya? Más información sobre los factores de diseño también se puede encontrar en la guía de diseño, ¿no? En la guía de diseño, que ya es una guía más avanzada que sirve para un próximo curso, ¿no? Porque todo lo que estamos viendo en esta serie de videos están relacionados al curso básico inicial, ¿no? Que es los fundamentos de COVID 2019. Hay un segundo curso que es el curso de diseño e implementación, ¿no? Que ya nos enseñan cómo diseñar y cómo implementar un sistema de gobierno, ¿no? Entonces, en esa guía de diseño hay más detalle de este tema que vamos a explicar a continuación. Y entonces, COVID ha definido estos 11 factores de diseño de momento, porque pueden haber más factores de diseño más adelante, y son estos 11 factores que de momento, como decía, se utilizan, ¿no? Para diseñar un sistema de gobierno. Vamos a describir muy brevemente cada uno de estos factores. El primer factor es la estrategia empresarial, ¿no? Entonces, lo que nos dice COVID es que si nosotros queremos diseñar un sistema de gobierno, tenemos primero que conocer cuáles son las estrategias que tiene nuestra organización. Y también COVID me dice que toda organización normalmente tiene una estrategia primaria y una estrategia secundaria. Y también me muestra en esta tablita y me dice que en promedio las empresas tienen estos 4 tipos de estrategias, ¿no? Que COVID le llama arquetipos, ¿no? Arquetipos. Por ejemplo, vemos que la primera estrategia es de crecimiento y adquisición, que es cuando la empresa está enfocada en el crecimiento de sus ingresos, ¿no? A corto plazo. Innovación, diferenciación, cuando la empresa, ¿no? Se enfoca en ofrecer productos y servicios diferentes, innovadores. Liderazgo en costos, ¿no? Cuando la empresa se centra en la minimización de costos. Y servicio al cliente o estabilidad, ¿no? Cuando la empresa está enfocada en proporcionar un servicio estable y orientado al cliente, ¿no? Entonces acá solamente en esta presentación vamos a describir en qué consiste cada factor, ¿no? Pero ya cuando veamos la parte de diseño, vamos a ver de qué manera se utiliza este factor en el proceso de diseño del sistema. El otro factor de diseño son las metas empresariales, ¿no? Y entonces COVID lo que nos dice es que para que una empresa pueda alcanzar sus estrategias necesita de un conjunto de metas empresariales. Y también me dice, digamos, las empresas en promedio tienen estas 13 metas empresariales, ¿no? Que
nos da como referencia eje 01, eje 02 hasta eje 13, ¿no? Que vienen de sus siglas en inglés meta empresarial. Y estas 13 metas están organizadas o clasificadas de acuerdo al Balance Scorecard, ¿no? Y entonces acá, si ustedes revisan las metas, van a ver que son pues las metas típicas o comunes que tienen las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, en la dimensión financiera tenemos portafolio de productos y servicios competitivos, gestión de riesgo del negocio, cumplimiento de leyes y regulaciones externas, calidad de la información financiera. En la dimensión de cliente tenemos cultura de servicio orientada al cliente, continuidad y disponibilidad del servicio de negocio, calidad de información de gestión. En la dimensión interna tenemos optimización de la funcionalidad de los procesos internos de negocio, optimización de los costes de los procesos de negocio, habilidades, motivación y productividad del personal, cumplimiento de las políticas internas. Y en la dimensión de crecimiento tenemos gestión de programas de transformación digital e innovación de productos y servicios, ¿no? Acá se pueden dar cuenta ustedes que COVID 2019 está enfocado ya en apoyar a los procesos de transformación digital de las organizaciones. Luego, el factor de diseño 3 está relacionado, digamos, al perfil de riesgo, ¿no? Y entonces Covey me dice que toda organización está sujeta a riesgos y hay que identificar cuáles son esos riesgos. Y me da una relación de 19 categorías de riesgos, ¿no? Y en esta situación, entonces, lo que tiene que hacer la organización es analizar cada una de estas categorías e identificar cuáles de ellas son las que están más propensas, ¿no? En su organización, y definir, digamos, cuál sería la probabilidad de ocurrencia y cuál sería el impacto en el negocio. Y entonces acá podemos ver, por ejemplo, como categoría de riesgo, por ejemplo, la toma de decisiones sobre inversiones de TI, la gestión del ciclo de vida, costo y supervisión de TI, experiencia, habilidades y comportamiento de TI, arquitectura en la empresa, etc., ¿no? Son todas categorías de riesgo. Luego tenemos el factor 4, que se conoce como los problemas relacionados con TI, o también conocidos como los puntos de dolor, ¿no? Que vienen a ser riesgos de TI materializados. Son temas que toda organización tiene, ¿no? Y entonces acá Covey me presenta una relación de 20 puntos de dolor, ¿no? O problemas típicos que suceden en las organizaciones. Entonces la empresa que utilice este factor en su proceso de diseño tiene que identificar cuál de estos 20 son aquellos problemas que más les afecta, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, algunos de ellos: frustración entre distintas unidades de TI a través de la organización debido a una percepción de baja contribución al valor del negocio, ¿no? Luego podemos ver problemas de entrega de servicio por parte de terceros, incumplimiento de los requisitos regulatorios, ¿no? Duplicidad o solapamiento entre varias iniciativas o formas de desperdicio de recursos, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay 20 de este tipo de problemas relacionados que hay que analizar y ver cuáles son los que aplican a nuestra organización. Luego tenemos el factor de diseño 5, ¿no? Que está relacionado al escenario de amenaza. Entonces lo que nos dice COVID es que toda organización, digamos, opera en un ambiente, ¿no? En el cual está sujeto a amenazas, y puede esta empresa pues estar sujeta a un escenario de amenazas normal o a un escenario de amenazas alto, ¿no? En el caso de empresas, digamos, debido a su situación geopolítica, sector industrial al que pertenecen, etc. Entonces, llegado a este caso, cuando se está diseñando un sistema, hay que identificar, ¿no? En qué escenario de amenazas está operando nuestra organización. El siguiente factor de diseño está relacionado a los requerimientos de cumplimiento, ¿no? Y entonces lo que también Covey nos dice al respecto es que toda organización está sujeta a una serie de requerimientos de cumplimiento, ¿no? De las leyes o de su entorno regulatorio. Y esos requerimientos de cumplimiento pueden ser bajos, pueden ser normales y pueden ser altos, ¿no? Dependiendo de las características propias de la organización. El siguiente factor de diseño es el rol de TI, ¿no? Entonces, Covey me dice que las organizaciones tienen diferentes roles respecto a TI, y me muestra 4 roles típicos para las organizaciones, ¿no? Respecto a TI.
el rol de soporte, que es aquel en donde TI no es importante, ¿no? Ni para la parte operativa ni para la innovación. Fábrica es cuando TI es importante solamente para la parte operativa, ¿no? Para la parte operativa, pero no es importante para la innovación. Cambio es un rol en donde TI es importante para la innovación, pero no para la parte operativa, para el día a día. Este rol de TI, por ejemplo, es típico de las startups, ¿no? Y finalmente tenemos el rol estratégico, que es aquel rol en donde TI es tan importante para las operaciones como para la innovación. Y entonces, llegado a este punto, también las organizaciones tienen que escoger, ¿no?, cuál es el rol de TI en su organización. Y este va a ser un elemento que va a guiar el proceso de diseño del sistema de gobierno. Luego tenemos el siguiente factor, que es el modelo de abastecimientos de proveedores para TI, o conocido también como el modelo de sourcing, ¿no?, o el modelo de provisión de servicios de TI. Entonces, lo que COVID me dice es que estos son los modelos típicos de provisión de servicios, ¿no? Outsourcing, la nube, personal interno o un esquema híbrido. Y entonces, llegado a este caso, la organización también tiene que escoger, ¿no?, cuál es el modelo, digamos, de sourcing que está utilizando, ¿no? Lo más probable es que pues esté usando un modelo híbrido, ¿no? O sea, que esté usando los tres enfoques. El siguiente factor de diseño está referido a los métodos de implementación de TI, ¿no? Y en este caso, COVID lo que me dice es que hay que identificar cuál es el método que está usando la empresa para desarrollar e implementar soluciones y servicios de TI. Y nos muestra, digamos, 4 métodos generales, que son los métodos ágiles, DevOps, el método tradicional, o puede ser un híbrido, ¿no?, una combinación de ellos. Y entonces, como en los casos anteriores, también llegado a este punto, cuando se esté analizando este factor de diseño en el proceso de diseño de un sistema de gobierno, la empresa tiene que identificar qué métodos está usando, ¿no? Y esto va a servir para ir personalizando y orientando el sistema de gobierno que se está diseñando. El siguiente factor de diseño es la estrategia de adopción de tecnología. Esto se refiere, digamos, a la forma en la cual las organizaciones implementan nuevas tecnologías. Y COVID me menciona, digamos, 3 estrategias típicas, ¿no? Que son el primero que se mueve, o el first mover, que son las empresas que implementan las nuevas tecnologías lo antes posible, ¿no?, para lograr una ventaja competitiva. Luego tenemos los seguidores, ¿no? Y luego tenemos los adaptadores lentos, que son los que se tardan en implementar las nuevas tecnologías. Luego, el último factor de diseño es el tamaño de la empresa, ¿no? Y para el tema de implementar gobierno, COVID ha definido 2 categorías de tamaño de empresa, ¿no? La empresa grande, que es la que tiene más de 250 empleados a tiempo completo, y las pequeñas y medianas empresas, que tienen entre 50 y 250 empleados. Ok, entonces, como les había comentado, estos factores de diseño se presentan en este video, pero ya más adelante, en un video posterior donde veamos el tema de diseño de un sistema de gobierno, vamos a ver cómo se utiliza, ¿no? Y vamos a ver también en esa parte que hay una herramienta que proporciona ISACA para diseñar el sistema de gobierno utilizando esos 11 factores de diseño. Ok, otro tema que tiene COVID, que es muy interesante, que este enfoque o esta herramienta que se llama cascada de metas todavía viene de las versiones anteriores, pero en COVID 2019 ha sido actualizada, ¿no? Y esta herramienta o enfoque sirve básicamente para priorizar los objetivos de gobierno y gestión. ¿Se acuerdan que hace un momento dijimos que el marco de COVID tiene 40 objetivos de gobierno y gestión? Y la manera de implementar el gobierno es implementar esos 40 objetivos, ¿no? Pero es muy complicado que la empresa pueda implementar los 40 en corto plazo. Y entonces hay que priorizar de esos 40 cuáles son los más importantes, y esos implementarlos primero, ¿no? Y luego, así, en un proceso cíclico de mejora continua, ir implementando los siguientes.
Pero para saber de esos 40 cuáles son los principales o los más importantes objetivos de gobierno y gestión para nuestra organización, podemos usar este enfoque o esta herramienta de la cascada de metas, ¿no? Y esta herramienta parte de analizar las necesidades de las partes interesadas, ¿no? O sea, de los stakeholders, de analizar las metas de la empresa, de analizar las metas de alineamiento y llegamos a los objetivos de gobierno y gestión. Por si acaso, las metas de alineamiento para COVID son metas relacionadas con TI, que ahora lo vamos a ver en unas tablitas, ¿no? Para entender mejor. Y entonces, para lograr, digamos, esta relación que hay entre metas, es que existen unas tablas de relacionamiento, ¿no? O tablas de mapeo. Hay una tabla de mapeo entre las metas empresariales y las metas de alineamiento. Y hay otra tabla de mapeo entre las metas de alineamiento y los objetivos de gobierno y gestión. Y entonces, de esa manera, usando esas tablas de mapeo, es que se puede lograr identificar cuáles son los objetivos de gobierno y gestión que son más importantes para la organización. Lo que hay que mencionar, sin embargo, es que el enfoque de la cascada de metas es un enfoque de tipo cualitativo. Al aplicar la herramienta, porque esto se traduce en una herramienta, ¿no? Al aplicar la herramienta, que es un Excel con macros, hay que aplicar una serie de criterios en cada paso, ¿ya? La herramienta automáticamente no me va a decir cuáles son los objetivos de gobierno y gestión más importantes, ¿no? Sino que hay algunos criterios que se tiene que aplicar durante el proceso. Y sin embargo, también cuando veamos ya en la parte de diseño la aplicación de los factores de diseño, cuando apliquemos los factores de diseño, también vamos a lograr priorizar los objetivos de gobierno y gestión. Entonces, tanto la cascada de metas como los factores de diseño me ayudan a priorizar los objetivos de gobierno y gestión. Claro que ya se estarán dando cuenta ustedes que con los factores de diseño la priorización como que es más óptima, ¿no? Más eficiente, porque utiliza una serie de elementos para lograr este objetivo, ¿no? Mientras que la cascada de metas solamente trabaja con las metas empresariales, ¿no? Conociendo las metas de la empresa y siguiendo un proceso, identifico cuáles son los objetivos de gobierno y gestión más relevantes para la organización. En cambio, con el otro enfoque yo analizo 11 factores. Incluso uno de los factores, el factor 2, también son las metas empresariales, ¿no? Y entonces el enfoque de los factores de diseño, que es un enfoque nuevo que no había en las versiones anteriores, es un enfoque mucho más efectivo, mucho más eficiente, ¿ya? Sin embargo, estas dos herramientas se pueden utilizar, ¿no? Dependiendo de las situaciones de las organizaciones. Acá podemos ver, digamos, las metas empresariales, las 13 metas empresariales, que además lo habíamos visto ya en un factor de diseño, ¿no? En el factor de diseño 2. Esas son las mismas metas empresariales, solamente que acá las vemos digamos, con un mayor nivel de detalle, ¿no? Igualmente, tenemos las metas de alineamiento, ¿no? En este caso, las metas de alineamiento, que también son 13 y también están organizadas de acuerdo al Balance Scorecard. Y entonces, estas dos metas, las metas empresariales, están relacionadas con las metas de alineamiento a través de una tabla de mapeo, ¿no? Que no la mostramos en este video, la vamos a ver más adelante. Pero sí es interesante, por ejemplo, analizar las metas de alineamiento, ¿no? Que están también clasificadas, como había comentado, de acuerdo al Balance Scorecard, y vemos que en la dimensión financiera, por ejemplo, las metas de alineamiento son cumplimiento y soporte de TI para el cumplimiento empresarial con las leyes y regulaciones. O sea, todas estas metas tienen que ver con TI, ¿ya? Financiera, gestión de riesgos relacionados con la información y la tecnología. Beneficios obtenidos del portafolio de inversiones y servicios habilitados por TI. Y luego, calidad de la información financiera relacionada a TI. A nivel de cliente, en la dimensión de cliente tenemos, por ejemplo, prestación de servicio de TI de acuerdo a los requerimientos del negocio. Agilidad para convertir los requerimientos del negocio en soluciones operativas. En la dimensión interna, por ejemplo, tenemos seguridad de la información,
infraestructura de procesamiento y aplicaciones, ¿no? Y privacidad. Habilitar y dar soporte a los procesos de negocio mediante la integración de aplicaciones de tecnología, ejecución de programas dentro del plazo presupuesto y cumpliendo con los requerimientos y estándares de calidad, calidad de la información sobre gestión de TI, cumplimiento de TI con las políticas internas. A nivel de aprendizaje y crecimiento, personal competente y motivado con un entendimiento mutuo de la tecnología y el negocio. Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación empresarial. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, estas dos tablas estas dos metas, las metas empresariales y la meta de TI, están relacionadas a través de una tabla de mapeo, y esto lo vamos a ver más adelante en las siguientes presentaciones. Y eso es todo, amigos. Este ha sido ya el segundo video de la serie. Espero que sea de utilidad para ustedes, y próximamente pues estaremos publicando los siguientes videos. Entonces, muchas gracias y hasta pronto.